Hay algunos miedos o fobias que parecen irrazonables. Entre ellos el miedo al color amarillo, o a la lluvia. Sin embargo, la ciencia ha podido dar un nombre a estos temores. Aquí te decimos las 6 fobias más extrañas. Comencemos. Número 6. Crematofobia o crometofobia. Miedo al dinero. Definitivamente es una de las fobias más raras y las personas que la sufren no pueden ir de compras al supermercado. Una de las cosas más difíciles es aceptar que tenemos un miedo o una fobia, y más si es al dinero. No nos explicamos por qué no ganamos lo suficiente, o por qué el dinero se escapa de nuestras manos, pero la respuesta es porque tenemos un bloqueo emocional, o un miedo a tenerlo. Ya sé que me dirás que esto no te ocurre a ti. Y que en realidad lo que quisieras es la abundancia, sentirte holgado con tus gastos, tener dinero o plata para tus gustos, o para aquellas cosas que quisieras. Pero la realidad es que si no ganas lo suficiente, luchas continuamente por él. Trabajas demasiadas horas y no tienes aquello que desearías, entonces estaríamos hablando de un bloqueo emocional hacia el dinero o de una fobia a este. Número 5. Uranofobia. Miedo al cielo. Las personas que sufren uranofobia sienten temor al cielo y a la vida después de la muerte. Está un tanto ligada con las creencias religiosas. Sabemos que la tradición cristiana y algunas otras religiones plantean la existencia del cielo, en el cual todo es perfecto, donde el pan, la leche y la miel fluyen en abundancia y al que solo pueden entrar las almas cuyo paso por la tierra cuentan con la bendición o aprobación de la deidad en quien hayan depositado su fe. Esta creencia es motivo de dicha para millones de feligreses en todo el mundo, que se preparan cada día para ser dignos de entrar al paraíso. Sin embargo, para muchas personas, esta idea es motivo de angustia, estrés y pánico porque padecen de esta condición denominada uranofobia y es precisamente el miedo al paraíso o el cielo. Este temor agudo al cielo puede ser resultado de experiencias emocionales negativas, relacionadas con la idea de la vida después de la muerte, se obsesionan con el concepto de eternidad e investigan los planteamientos de las diferentes dogmas de fe sobre este en particular, encontrando que la mayoría son contradictorios y escapan de su comprensión, lo que les produce altos niveles de estrés, y puede derivar en trastornos psicóticos como la uranofobia combinada con la apeirofobia, miedo a la eternidad, y tanatofobia, temor a morir. Número 4. Somnifobia. Miedo a dormir. Las personas que lo sufren sienten pánico al pensar que mientras duermen, algo malo les puede pasar. Se imaginan que dejarán de respirar, o tendrán pesadillas. También llamada oneirofobia o clinofobia, consiste en un temor irracional y excesivo de quedarse dormido. Puede resultar de un sentimiento de pérdida de control, de la ansiedad causada por el tiempo perdido que podría aprovecharse realizando tareas y maximizar el tiempo de ocio, o más comúnmente, de pesadillas recurrentes. La somnifobia generalmente conduce a una pérdida de sueño que eventualmente causa un declive en el estado físico y mental. Los síntomas a menudo incluyen cansancio excesivo, un sistema inmunológico debilitado, cambios de humor o irritabilidad, dificultad o incapacidad para concentrarse, ataques de pánico y dificultad para formar recuerdos, tanto a largo como a corto plazo. Si bien las causas de la oneirofobia no son bien conocidas, pueden reflejar un trastorno subyacente depresivo o un trastorno de ansiedad. También puede ser provocada por una experiencia traumática. Pacientes pueden desarrollar esta fobia después de dormir durante un accidente o desastre natural. Por ejemplo, después de que una persona durmiera y despertara en un incendio. A pesar de ser un trastorno de ansiedad relativamente común, puede ser difícil de tratar. Como cualquier fobia, los síntomas varían de persona en persona dependiendo de su nivel de temor. Una de las claves para tratar la somnifobia es lidiar con la ansiedad. Algunos medicamentos pueden ser administrados y se recomiendan practicar yoga y meditación. La mejor manera de enfrentarla es mediante psicoterapias. Número 3. Xantofobia. Miedo al color amarillo.
Por increíble que parezca, existen personas que al ver ese color tienen ataques de ansiedad, incluso ver el sol, la pintura amarilla o simplemente la palabra amarillo les genera ansiedad. Se considera dentro del grupo de tipos de fobias más raras, pero la persona puede llegar a sentir un miedo abrumador, incluso ante el simple hecho de mencionar la palabra amarillo. La palabra xantofobia proviene del griego xantos, que significa amarillo, y de phobos, que significa miedo. Tal y como sucede con otras fobias, la xantofobia puede estar relacionada con alguna experiencia traumática en el pasado de la persona. Dicho evento traumático terminó por ser un generador de miedo irracional y exagerado, que es cuando ya se habla de la presencia de una fobia. Puede ser que a la persona no le gustaba el color amarillo, y entonces la aversión llegó a ser tan intensa que más tarde se convirtió en una fobia. También puede ser que un niño simplemente aprendió a imitar las respuestas negativas de los miedos de otras personas. Independientemente de las causas, la persona que padece de xantofobia puede llegar a tener verdaderos cuadros de ansiedad junto con una gran excitación emocional, lo que puede llegar a afectar en gran manera a su calidad de vida. Los síntomas de la xantofobia varían de persona a persona. Algunas personas comienzan a sudar o a sentirse un poco incómodas. En el caso más extremo puede presentarse un verdadero ataque de pánico junto con un cuadro grave de ansiedad. Los síntomas más generales incluyen la sequedad de la boca, dificultad para respirar, palpitaciones del corazón, sensación de mareo, entumecimiento, sentir que se ha perdido el control, la hiperventilación, la tensión muscular, entre otros. Una vez que el miedo al color amarillo ha llegado a interferir con el estilo de vida de la persona, se requiere de un tratamiento efectivo para superarlo. Existen varias terapias que han mostrado eficacia, como es el caso de la hipnoterapia, la terapia de exposición, la terapia de desensibilización, así como algunas técnicas de relajación en los que se ponen en práctica la respiración profunda así como la visualización. Es de mencionar que en casos considerados como extremos, se pueden recetar algunos medicamentos para hacerle frente a las reacciones fisiológicas relacionadas con la ansiedad. Sin embargo, es de recordar que un medicamento no cura una fobia, solo trata algunos síntomas y siempre debe ser usado bajo un estricto control médico. Número 2. Ombrofobia. Miedo a la lluvia. El miedo a la lluvia es poco conocido, sin embargo existen personas que sienten un miedo incontrolable a mojarse con el agua de lluvia, y hasta se pueden volver extremadamente obsesivas con tal de no mojarse. Lo peor de esta fobia es que se trata de una situación que ningún ser humano puede controlar, pues es la misma naturaleza quien se encarga de eso. Los ombrofóbicos pueden desatar sus miedos cuando ven el cielo oscurecer, con el sonido de las gotas sobre el techo, por el olor característico que deja la lluvia y por supuesto también por los rayos y truenos que usualmente acompañan a la lluvia, relacionándose de este modo con la ceraunofobia, que es el miedo a los rayos y truenos. Esta fobia también es conocida como pluviofobia. Las causas de la ombrofobia usualmente se desarrollan por eventos desafortunados donde las fuertes lluvias son las protagonistas de grandes desgracias. En el mundo entero han existido grandes tormentas que han dejado damnificados a más de uno y han desaparecido y muerto miles de personas. Pues haber vivido una experiencia de esas, donde los tornados o huracanes destrocen la vida de muchas personas, es el mayor desencadenante de la ombrofobia. Además están las creencias de aparición de enfermedades por la lluvia. Por otra parte, la lluvia se relaciona estrechamente con la depresión. Como todas las fobias y trastornos psicológicos, lo ideal es asistir a terapias en búsqueda de ayuda profesional. Número 1. Bibliofobia. Miedo a los libros. Este término puede ser utilizado, no en cuanto a su valor de fobia propiamente dicho, sino para significar una aversión a la lectura, lo que cualquier alumno de escuela puede experimentar a la hora de sentarse a hacer los deberes. Sin embargo, si de fobia se trata, debe tenerse en cuenta que consiste en un miedo extremo, que produce ansiedad, palpitaciones e inclusive miedo a la muerte, aun cuando el fóbico sea consciente de que los libros son objetos inofensivos. Los síntomas de bibliofobia pueden progresar a pleno pánico. Podrían incluir sudoración, respiración rápida o la frecuencia cardíaca y ataques de pánico.
Más a menudo, la persona bibliófoba, especialmente cuando se le pide que lea en voz alta, no es capaz de hacerlo, y le resulta una emoción extrema de ganas de llorar. Hay una serie de condiciones en la infancia que podría crear bibliofobia. Estas incluyen problemas de aprendizaje, especialmente los no diagnosticados, lo que podría hacer que la lectura en silencio, o en voz alta les resulte muy difícil. Condiciones como la dislexia vienen a la mente. Otras cosas como el analfabetismo oculto podrían hacer a las personas expresar una aversión profunda por la lectura. Al igual que con la mayoría de los temores, esta condición puede causar problemas graves. La mayoría de las personas están obligados a leer en algún momento, ya sea en libros, en internet, o incluso el periódico, y la bibliofobia, cuando se define como el miedo a la lectura, podrían significar dejar un mundo de información disponible a la persona fóbica. Por otra parte, diferentes fuentes de material de lectura, tales como internet o revistas, podrían ser la forma en que un bibliófobo obtiene información sin tener que dar a los libros. Gracias por ver el video.